Por eso le agradecemos a la doctora Dolores Serra, que está del otro lado, para darnos un panorama en este momento del año respecto de esto. ¿Cómo va, Doc? ¿Cómo están todos? Un gusto. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Cómo están las guardias? Mucha internación, la verdad, y mucha demanda espontánea también de pacientes. Últimamente, bueno, con enfermedades respiratorias, que es esperable en esta época del año, como bien ya sabemos, y estabas nombrando ahí, Lu, se adelantó el frío, eso es lo que pasó, pero, o sea, el otoño está viniendo bastante frío, con bastantes cambios climáticos también, aumentos de temperatura y bajas, entonces también se adelantó la temporada de gripe y de otros virus respiratorios, que es lo que más estamos viendo, básicamente. Influenza, primeramente, y también COVID, ¿sí? Que no ha desaparecido, como muchos piensan, no, todavía sigue habiendo, y bueno, hay otro que es el virus sincicial respiratorio, que es el que afecta a los más chiquitos, ¿sí? A los menores de 2 años y a los mayores de 65, así en los extremos de la vida. Eso es el panorama hoy de la guardia, básicamente. Bueno, yo tengo otra pregunta de otro tema. Ustedes, si quieren volver después al tema a través de la respiratorio, pueden volver a eso. Pero yo tengo otra pregunta y que está relacionado al tema de los mosquitos, doctora. Los mosquitos... ¿Cuánto la vista? Digamos, Vicente? La doctora en cualquier momento corta el zoom. ¿Y con qué viene? ¿Por qué hay tanta...? Lo estoy viendo. Sí, ¿por qué hay tanta...? ¿Me puede explicar por qué no deja de haber mosquitos? Bueno, un poco lo que comentábamos la vez pasada en la entrevista, y bueno, y coincido con lo que venía diciendo. Básicamente hay un aumento de casos, ¿sí? de dengue, y también obviamente el mayor transmisor es el mosquito, básicamente. Y ya lo vimos el año pasado, que el comportamiento del mosquito, específicamente de la Aedes aegypti, ya ha cambiado, ¿sí? Como decíamos recién también con respecto al cambio de temperatura, al cambio climático y a esto del frío y el calor. Siempre les digo que, a ver, el mosquito lo que hace, o sea, no desaparece con el frío, ¿sí? Si bien disminuye el ciclo biológico, que es la reproducción que tiene, específicamente la hembra de la Aedes aegypti, que es quien transmite la enfermedad, pero no disminuyó, o sea, ni en 2023 ni tampoco en lo que va de 2024. Si bien la gran cantidad de casos, digamos, disminuyó con respecto a lo que hemos hablado en marzo, abril, ¿sí? Disminuyó, pero no quiere decir que no siga habiendo, ¿sí? Por lo tanto, como dice, bueno, Néstor, siguen apareciendo los mosquitos, sigue habiendo, pero sobre todo por remarcar el tema de que no tampoco, o sea, se hace muy poco el tema de la prevención. Escuchaba la semana pasada a otros especialistas del tema que decían que los Aedes aegypti tal vez bajaron, digamos, como que ya no se ven tanto, que en realidad hay más de los que transmitían esta encéfalo... ¿Los de la inundación? Los de la inundación, que son más resistentes. Decían como que había mermado el tema del dengue, del transmisor, digamos, del dengue, y que se estaban como alojando más los otros mosquitos, como que ya por eso también había bajado la cantidad de infectados. Sí, bajó, pero no quiere decir que no esté, ¿sí? O sea, es muy importante como dejar esa información, sobre todo en la población, de que si bien, o sea, el Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, sigue habiendo, menos en el sentido, menos casos, pero porque mucho tiene que ver el tema de las temperaturas. Pero, como les digo, aún en el frío siguen resistiendo y siguen estando, motivo por el cual también hay otras especies de mosquitos, ¿sí? Como la Aedes albifasciatus, que era el que le habíamos comentado la vez pasada, que no transmite el dengue, es verdad, que es el mosquito más salvaje, que está más en las periferias, ¿sí? En todos los Ese es el que tengo yo, en mi casa. Hemos hablado. Exacto, entonces, a ver, la idea es que no dejen las medidas preventivas porque, como les digo, sigue habiendo, sí, mucho mosquito y por lo tanto mucho dengue. Sí, aprovechar en esta época que hay repelente a comprar, ¿no? Y abastecerse porque dicen que va a haber un pico muy importante también de dengue. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué dice la Sociedad Argentina de Pediatría en cuanto a la vacunación en los más chicos? ¿Hay que vacunarlos? ¿Hay que vacunar solo al que ya lo tuvo? ¿No hay que colocarla? Porque la época de aplicación sería esta. Sí, con respecto a la vacuna del dengue, ¿decís? Sí. Sí, a ver, la vacuna del dengue, la Qdenga, es para mayores de 4 años, ¿sí? Por eso no quiero generalizar para todos los pacientes pediátricos,
¿sí? Porque es a partir de los 4 años en adelante. Sí, lo que estamos recomendando es que ya hayan pasado más de 6 meses de haber tenido dengue, y no es para todos específicamente, porque si no todos saldrían a comprarla. Además, bueno, como ya hemos mencionado, no está en calendario nacional de vacunación, es bastante costosa, y obviamente seguimos con las medidas preventivas como el repelente, que ahora hay, el tema de los espirales y el tema de, obviamente, el descacharreo en casa. Sí, obviamente que se puede, o sea, tenemos la vacuna, ¿sí? Y se puede contar con esa disponibilidad. En algunos casos, ustedes tengan en cuenta que, bueno, el país, digamos, en algunas provincias hay muchísimo más dengue que, por ejemplo, en Buenos Aires o en Santa Fe. Entonces, claramente en algunas provincias, como por ejemplo Misiones, hay muchísimos más, y entonces ahí es donde se tiene que evaluar claramente, según la epidemiología, vacunar a todos o vacunar a la gran mayoría de personas, ¿sí? En este caso, como les digo, las indicaciones son específicas, y por lo menos tienen que pasar más de 6 meses. ¿Por qué lo digo? Porque más de 6 meses de haber tenido dengue, ¿sí? Porque en la primera instancia de que uno tiene dengue, tiene como entre 3 a 6 meses para hacer una inmunidad cruzada, que digo, para los otros serotipos de dengue, ¿sí? Si te picó por un serotipo, puede ser que luego te pueda picar por otro, pero estás inmunizado dentro de los primeros meses. Así que por eso es que la indicación tiene que ser específica, no es para todos. Bueno, volvemos a... Sí, porque ahí sí tengo muchísimas preguntas. Por eso, yo lo sé, yo lo sé. No, igual está bien lo de los mosquitos, porque yo también siento que hay un montón todavía. No lo sé, me criticaron el tema de los mosquitos, hace media hora que están hablando de los mosquitos ahora. No, para mí la verdad que, honestamente, poco serio lo que pasa en esta mesa. Pero sí me parece que las guardias, tanto de los consultorios públicos como privados, están saturados. Sí. A mí particularmente me llamó la atención... el tema cuando uno escucha, y que se escucha mucho ahora de nuevo en la guardia, el tema paperas. Sí, hay una vacunación y los chicos están vacunados, pero aparece una inflamación de la parótida que se diagnostica como paperas, que no es el virus de la paperas, pero que asusta y que preocupa. Como días prolongados de fiebre, estás un rato en la guardia y escuchás a los padres que van llegando, ¿no?, a atenderse y dicen, yo estuve el lunes, para un miércoles o un jueves, pero me dijeron que vuelva si no se le va. Evidentemente la fiebre no baja después de 2 o 3 días con los más chicos, y eso aterra también. ¿Qué está pasando? Bien. A ver, esto es un poco lo que te comentaba. Hay virus influenza. Dentro de los virus respiratorios, sí, hay virus influenza, que es el de la gripe, el famoso el de la gripe, pero también hay otros virus respiratorios, como por ejemplo el sincicial respiratorio, que era este que te decía, que afecta sobre todo a los más chiquititos y que puede dar esto del dolor de garganta, la fiebre, sí, tos, mucha tos, y sobre todo estas secreciones que generalmente en los más pequeños son muy frecuentes. Y ni hablar en esta época de resfríos, sí, de que vino el frío otra vez y de cambio de clima. Entonces, es muy importante el llamado, digamos, a toda la población de que estas personas, sobre todo las de riesgo, que digo yo, se deben vacunar, porque esto también es lo que estamos viendo. La gente no se vacunó ni completó tampoco los refuerzos, y por lo tanto esta población de riesgo, que son los niños de 6 meses a 2 años, los mayores de 65, los pacientes con enfermedades respiratorias, no están teniendo la vacunación adecuada. Y también el tema de la pandemia, la verdad es que ayudó bastante, digamos, para que esto... para que los refuerzos no se hagan, y sobre todo el tema del aislamiento obligatorio hizo que, bueno, dejemos de captar específicamente los anticuerpos que comúnmente circulan, los virus que comúnmente circulan en invierno, y eso haga que los niños, digamos, o las personas, dejamos de fabricar esos anticuerpos, y ahora, bueno, su sistema inmunológico tarda, y estamos viendo chiquitos que tienen más, cuadros más solapados de gripes, o más en el tiempo, y con más internación, con más bronquiolitis. Entonces, por eso con más síntomas, como decía, recién, que por eso es fundamental esto de que si vos ves a tu chiquito que tiene fiebre de 39, 40 grados por más de 3 a 4 días, los notás que tienen, que dejan de tomar agua, que tienen cianosis, que es la coloración azul en todo lo que es la boca y las uñas, claramente, enseguida tenés que llevarlos a la guardia, como los padres y los cuidadores, porque son pacientes que están teniendo una mala evolución, claramente, y obviamente pueden ser por estos virus respiratorios, y porque no se vacunaron en tiempo y forma. ¿Sí? Los virus, entiendo que los que están circulando ahora son bastante contagiosos, y preguntarte en relación a
¿cuáles son esos primeros síntomas por los cuales quizás hay que tomar cierto recaudo, que no vayan a la escuela o no llevarlos al club o a tal lugar donde puede esto resultar muy contagioso? Claramente, sí, es así, son muy contagiosos y nos está pasando que también estamos viendo que a veces no solamente tienen influenza, sino también tienen COVID, o sea, tienen otros virus, son como una mezcla, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que tienen más bajas las defensas. Entonces, los síntomas son un cuadro de vías aéreas superiores con mucha fiebre, la fiebre generalmente es alta, o sea, de 39 a 40 grados centígrados, por más de 3, 4 días, mucha debilidad general y dolor muscular, esto es lo que produce, tos, disfonía, o sea, dificultad para hablar y una alteración en la voz, ¿sí? Entonces, claramente ahí es donde, ese sería el caso leve, o sea, ahí tenemos que evaluar al paciente cómo llega a la guardia, por eso es fundamental la actividad del médico de guardia, ¿sí? Cómo lo ve y si tiene alguna enfermedad predisponente o algún factor de riesgo que yo les decía y puede empeorar el cuadro, la conducta claramente va a ser diferente y ahí es donde los tenemos que ver de cerca, los tenemos que dejar en observación muchas veces a estos pacientes, ir evaluando en cómo es el cuadro, cómo se desarrolla, pero obviamente a veces no es la misma evolución de él que de otro que, por ejemplo, sea una persona joven, con buen sistema inmune, con bajo riesgo de hacer una complicación. Doctora, los otros días tenía una reunión y la persona con la que me tenía que encontrar me dijo, estoy en la cama con 39 grados de fiebre. Digo, en los últimos tiempos no nos habíamos acostumbrado tanto a los cuadros en adultos con mucha fiebre. Era más una cuestión de dolor corporal, en donde la fiebre estaba ausente. Esa sería la primera pregunta que tengo para hacerle, porque tengo dos. Bueno. Y la segunda pregunta, porque ¿pasa algún problema? Menos mal que ¿Hay algún problema si hago dos preguntas? No. Digo, puedo hacer dos preguntas. Podés hacer lo que quieras. Es como una especie de gran Suerte tiranía que era este un programa. tema laboral y no una salida de índole privada que tenías con la persona de ninguna con manera. fiebre. No, ahora de volvés ninguna con el manera. tema, dale. La primera pregunta es lo de los 39 de fiebre, doctor. Y la segunda pregunta sería, vuelvo al tema de los mosquitos. ¿Va a haber algún momento del año? ¿Volvió? En que sí, volví al tema. También. Sí, ¿Va a haber algún momento del año en que nos podamos librar definitivamente de los mosquitos? Porque cuando yo era chico, los mosquitos estaban en verano solamente. No en mayo, en junio, en julio. Terminé. Ahí están las dos preguntas. Son dos temas totalmente... Completamente diferentes. Sí, y no tengo por qué preguntar del mismo tema, digamos. No está en ninguna enciclopedia del periodismo. Genial. Pregunto, esto es libre pensamiento. Claro. Dios. Sí. A ver, la fiebre sí es de 39 grados, a veces es muy alta, como les decía, y qué es lo que está pasando con estos adultos jóvenes, sí, entre 30, 40, 50 años, es precisamente por esto, por el tema del aislamiento obligatorio que tuvimos en la pandemia y que eso nos hizo estar aislados, ¿sí? Y que nuestro sistema inmune no responda con la misma intensidad, ¿sí? Tarda en reconocer y por lo tanto hay mayores síntomas, yo digo mayor carga de enfermedad, ¿no? Y por lo tanto el paciente se siente más cansado, le duele más, está más en la cama y de hecho no van a trabajar. Antes quizás con una gripe de las anteriores iban a trabajar igual, ¿sí? Ahora no, ahora ya estamos inclusive en personas jóvenes, sanas, activas y todo. Bien. Así que sí, es verdad, puede ser que tu amigo haya estado así. Eso por un lado. Y en segundo lugar, con respecto al tema de los mosquitos, un poco ya lo venía anticipando, sobre todo en pleno brote, ¿no? Febrero, marzo, que el tema del cambio de la temperatura, ¿sí? El gran cambio climático, generalmente el mosquito, ¿dónde es que va a poner los huevos? ¿Se acuerdan que les nombraba? Siempre en agua estancada, limpia. Y esto de las lluvias, ¿sí? O del frío, o después del calor, siempre aumenta el tema de la reproducción de estos mosquitos. Por lo tanto, de todos los mosquitos, no solamente de la Aedes aegypti. Entonces, va a seguir estando por este tema del cambio de clima que estamos teniendo, pero también, por eso es que siempre hago el refuerzo en el tema del descacharreo, de la limpieza, que claramente muchas personas no lo hacían bien, pero ahora lo están empezando a hacer más, y el tema de la fumigación. Pero recuerden que la fumigación, por ejemplo, no mata, o sea, mata solamente al mosquito adulto, no mata a la hembra, al huevo ni a la larva.
Entonces, por eso es que tenemos todos a nivel poblacional que reforzar el tema del descacharreo en casa, ¿sí? Que no lo hace, si bien muchas personas, vos me dirás que bueno, yo lo hago en casa y está todo bien, pero a lo mejor otro no lo está haciendo, o nuestro vecino al lado no lo hace como corresponde. Inclusive porque tienen ese pensamiento de que antes en verano estaba y después en invierno dejaba de existir. Eso no está ocurriendo, por eso está bueno que la gente lo sepa, que ya ahora en invierno continúa habiendo mosquitos, continúa habiendo Aedes aegypti, por lo tanto... Igual es raro, ¿no? Sí, igual por más pero que ahora cambios de temperatura, ¿no? Estamos Está bien, hablando. las piletas siguen llenas durante todo el invierno también. ¿A qué me refiero? Pero toda la Vos vida tenés hubo... lugares, exactamente. Pero toda la vida hubo cosas. Y el invierno... Tuvimos el mayo más frío de la historia de la humanidad. Hacía más frío que en la Antártida en algunos el mes de días. mayo. No fueron todos. Bueno, pero Hoy hace calor, el por promedio de ejemplo. temperatura Ayer el promedio de temperatura de mayo fue 2,5 grados por debajo del habitual. Sí, y sin embargo, yo tengo unos mosquitos. Hay unos mosquitos de tamaño de ¿Vos no elefante. sentiste días que hubo menos mosquitos y otros días más? No tendría que haber mosquitos, no sé por qué hay mosquitos, es raro. Ojo que, como te decía, también, bueno, antes nombrábamos que no es solamente el único de la Aedes aegypti, o sea, es dependiendo también en la zona en la que estamos, porque como les digo, en todo lo que es campo o más fuera de la ciudad, hay mucho de este Aedes albifasciatus que es es un mosquito más grande, es más salvaje, pica más y no es el transmisor del dengue. Sí, o sea que, eso baja las probabilidades de que haya, pero no significa que esté ese no haya más dengue, o sea, hay casos, todavía sigue habiendo, tenemos pacientes con dengue, pero mucho menos, ¿sí? Que en marzo, abril, cuando charlamos por primera vez. ¿No? Entonces, no dejarlo de tener en cuenta a la hora de los diagnósticos diferenciales, pero también otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que el dengue no da cuadros respiratorios, que también hoy me lo dicen mucho, me lo preguntan mucho los pacientes. Bueno, pero puede ser dengue, doc. La verdad es que si tenés moco, fiebre, secreción, tos, y es un cuadro más de vías, un resfrío, no lo da el dengue a eso. Claro. Sí te da fiebre y dolores musculares y un rash y sangrados, pero no te da cuadro respiratorio. Entonces, también diferenciar eso, que esto obviamente es más, es más del invierno, es más del frío, pero ¿qué pasó? Se adelantó porque últimamente tuvimos temperaturas muy bajas, ¿sí? Sobre todo ahí, en otoño, que no estamos tan acostumbrados, y el cambio brusco también de temperatura, de frío a calor, hace que estos virus respiratorios empiecen a aparecer. Pero yo siempre digo, y aprovecho estos momentos para hablarles a todos y comunicarles de que tienen que ir, que dependiendo la edad que vos tengas y el paciente que seas, ¿sí? Con respecto, o si tenés enfermedades o no, tenés que vacunarte, ¿sí? Hay que vacunarse todos los años, sobre todo para la vacuna antigripal, que tiene una determinada indicación para todo el personal de salud, las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, los niños de 6 meses a 2 años claramente, y los mayores de 65 años. Claro. Estoy viendo que hay pacientes de 65 que no se vacunan, y la verdad es que vienen con cuadros de gripe mucho más graves. Sin llegar al cuadro de tener fiebre, que por ahí es un poco más complicado, y decir, hacer reposo, quédate en tu cama y demás, hasta que eso baje. Pero sin fiebre, Bien. Imaginemos un cuadro más de resfrío, que ahora es muy habitual por el cambio de temperatura y demás. ¿Qué es lo que más se recomienda para sobrellevarlo? Lo mejor sería quedarte por lo menos 2 días en tu casa, ¿no? Hay mucha gente que sigue de todas maneras porque no puede cortar el ritmo y siempre está la duda de qué es lo mejor o si es algo contraproducente para tomar. ¿Cuál es la mejor manera de sobrellevar ese cuadro? Me encanta que lo traigas, Lu, porque la verdad que es súper frecuente en esta época. No eso específicamente. Bueno. Además de los casos de gripe, la verdad que sí, que todo el mundo estuvo así o ha estado y que de hecho se prolonga y me dicen, doc, la verdad es que sigo estando hace un mes así, resfriado, como un cuadro de alergia, tos, y que inclusive, como te digo, tienen secreción nasal que no se les va, inclusive por mes, 1 o 2 meses, y la verdad es que, claramente son todos esos factores, las temperaturas de invierno en otoño, el cambio climático, y el tema de la polinización, hay muchos niños y adolescentes, sobre todo alérgicos, ¿sí? Mucha alergia, que lo que hace la alergia es que generalmente aparezcan los virus, la infección viral, que en teoría debería durar como 7 días y se tendría que ir, pero esta alergia más el catarro en estos casos duran mucho más. Por eso es que hay muchos pacientes que se están volviendo alérgicos
o que ya eran alérgicos de antes, y es muy, muy común, sobre todo en este cambio de clima. Obvio, yo siempre digo, la consulta obviamente con un infectólogo, un médico, pero también con el alergista, porque la verdad es que se hacen cuadros de infección tras infección, y son pacientes que, bueno, tienen que estar, bueno, con nebulizaciones, con medicación, por más tiempo, inclusive, bueno, con corticoides también, Claro. porque, claro, con antiinflamatorios un poco más potentes, ¿sí? Para que calme todos estos síntomas, y los niños, bueno, muy frecuente, pero sí, puede pasar, es muy frecuente, y lo estamos viendo muy comúnmente, pero siempre les digo, hacer la consulta con su médico de cabecera, con el infectólogo o bien con el alergista, porque se están solapando estos cuadros y pueden dar muchísima carga de enfermedad. No sé, yo tengo una pregunta, no sé si tan buena como la de mi compañera, pero una pregunta al fin. Se puso serio. No, está bien. Veremos. Yo digo por las dudas, lo aclaro por las dudas, seguramente no debe ser tan bueno. ¿Este año la gripe es más fuerte que la de años anteriores? ¿Es una gripe Sí, más muy potente? Hay un antes y un Le después. agradezco, le agradezco A ver. mucho a mi compañera. Si el doctor no Sí, dijo sí, nada. lo igual. que se está- Sí. Sí, lo que se está viendo es esto, es que se ve como esta más fuerte, o sea, que sea más fuerte por este frío adelantado, pero también es que les dura más, ¿sí? Lo que está pasando es que dura más, y sobre todo en irse. Primero, a ver, hay un gran factor, es que no hacen reposo como corresponde. Claro. Los virus, o sea, siguen trabajando, siguen estando a full y con mil Claro. cosas que hacer, eso en general, y a ver, uno de los el tratamiento mismo de la enfermedad para la gripe es quedarte en tu casa lo más tranquilo posible. En tu casa o en un lugar tranquilo, ¿no? Con mucha hidratación, mucha agua, obviamente analgésicos para calmar el dolor y antiinflamatorios, pero bueno, el tema es sobre todo el reposo. El reposo es fundamental, que muchos no lo hacen como corresponde. Y el otro desencadenante es que durante el primer año y medio de pandemia, ¿sí? Y debido al aislamiento obligatorio que tuvimos todos, como les contaba, eso hizo que, o sea, dejemos de captar los virus que normalmente circulan en el invierno, ¿sí? Como son la influenza, el parainfluenza. Esos generalmente siempre circulaban antes de la pandemia, y durante la pandemia lo que pasó es que, digamos, nos encerramos todos en la casa, básicamente no hubo gripes, no hubo prácticamente ni gripes ni bronquiolitis. Hubo sí casos de COVID, ¿no? Claro. Pero no había estos virus respiratorios tan frecuentes. Entonces, dejamos de fabricar todo ese tiempo, dejamos de fabricar los anticuerpos para estos virus, y nuestro sistema inmune, por lo tanto, no los reconoció, y ahora lo que pasa es que está tardando en reconocerlos, y que tarde en reconocerlos hace que la enfermedad sea más, o sea, el cuadro respiratorio, el cuadro de tos, de fiebre, sea más largo, y por lo tanto el paciente le lleve más días. Ojo, esto en algún paciente que tenga bien las defensas, joven, sano, son 7 días y ya está, y después no pasa más nada. El tema acá, lo más importante son los pacientes de riesgo, ¿no? Hay muchos pacientes, inclusive a más chiquitos, más grandes, o sea, hay pacientes que tienen enfermedades respiratorias, que tienen asma, que son alérgicos, que bueno, ni hablar, las pacientes embarazadas, todo el personal de salud, los mayores de 65, a ver, son pacientes que tenemos que tener mucho cuidado en ellos, porque, como te digo, la evolución puede ser mucho peor. Inclusive, bueno, lo estábamos viendo hace poco, un actor muy conocido también, que tuvo una sobreinfección con una neumonía bilateral, o sea, pueden evolucionar a cuadros graves, ¿sí? Entonces, Sí. esto, tenerlo en cuenta para eso, para tenerlo como referencia, ¿no? Que, bueno, no, Sí. ya está, yo no tengo el carnet, o me pasa que veo los carnés ahora de vacunación y tienen quizás dos vacunas de COVID, o 3 como mucho, y hace 2 años que no refuerzan. Mucho pasó también por el tema de la vacuna AstraZeneca, a partir de lo que se dijo, digamos, de lo dijo la farmacéutica, que los efectos colaterales que originó, empezó a haber mucha desconfianza en el tema de la vacuna contra el COVID. Entonces, claramente que, o sea, esto como que lo llevaron para todas las infecciones y para Claro. todas las vacunas. Entonces la gente, básicamente, mucho me está pasando que estoy viendo carnet de vacunación muy desactualizados. Claro. No solamente con el COVID, sino también con la ¿Con la vacuna gripe? de influenza. Sí, ¿La también. antigripal? O sea, como que, si bien son vacunas totalmente distintas, o sea, distinto prototipo, nada que ver, pero está pasando que no se hacen o sea, con el tema de vacunación hay mucha gente que está muy, muy desconfiada y muy negada. Entonces,
Por lo tanto, después vienen las infecciones, ¿no? Claro. Entonces, estamos viendo esto. Entonces, siempre digo, reforzar el carnet de vacunación, asesoramiento en vacunas, cada vacuna para cada edad específica, no generalizar que todos, sino que esto lo tenemos que individualizar para cada paciente. Y obviamente, bueno, que las vacunas salvan vidas, o sea, previenen enfermedades y infectocontagiosas claramente. Doctora, hay una pregunta, porque también, ya que todos están haciendo preguntas individuales, quería hacer la mía, la pertinente. Sí, claro. Para eso estamos. También Adelante, se está viendo, sí. más allá de estos virus respiratorios, se está viendo en edad escolar, más bien en los más chiquitos, la bacteria Streptococo. Muchísimos casos. Digamos, y lo que pasa es que no saben diferenciar, ¿no? Digamos, entre una infección respiratoria o esta, porque habitualmente se le ve roja la garganta, pero ¿cuándo es que hay que pedir el hisopado o cuándo no? Sí, como decís vos, claramente... Muy buena tiene que ver pregunta, más con la parte, excelente pregunta, me encanta. El tema de la faringe, o sea, este cuadro generalmente aumenta todo lo que es los ganglios y el tema de la congestión faríngea y hay mucha secreción. Entonces tenemos que ver en la parte de, digamos, faringe atrás, obviamente inspeccionarlo bien al paciente y en determinados casos el paciente hace una reacción inflamatoria que genera una placa específica y ahí obviamente lo podemos hisopar como no, pero generalmente hay que darle a este paciente un antibiótico, o sea, un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque el antibiótico cubre específicamente para esa bacteria. Claro. Y motivo por el cual, claro, ese es el tratamiento correcto. ¿Qué es lo que pasa? A veces o se automedican antes, o las madres me automedican antes, o bien, y entonces, que es lo que suele pasar, y entonces no es para un tratamiento antibiótico y hacen varias infecciones a la vez, sobre todo infecciones virales, y hay veces que sí, que pasan muchas sobreinfecciones, y por eso siempre les digo, o sea, para evitar cualquier inconveniente, y automedicación, siempre consultar con el médico para que haga específicamente la evaluación necesaria para evaluar estos pacientes, que es mucho más frecuente en los niños, es verdad, son esta faringitis, y en ese caso obviamente darle el antibiótico correspondiente. Pero me sirve para decirlo la verdad, no estoy de acuerdo para nada con la automedicación, lo mismo las madres a los niños, que enseguida le den un antibiótico porque... A veces, como les digo, son cuadros virales que los cuadros virales no se tratan con antibióticos. Claro. Y entonces eso hace que luego... Escúcheme, doctora, vamos a los mitos y verdades. Yo que hay algunas cosas que son mitos y otras cosas que son verdades, hasta que estamos hablando del tema de la gripe. Por ejemplo, si te estornudan al lado, ¿te contagian? Buena pregunta, ¿eh? Sí. Gracias, te agradezco es que mucho. está en la secreciones. competencia. ¿Perdón? Si estornudan y eso elimina secreciones, las secreciones pueden quedar en todo lo que es el escritorio, la computadora, el mouse. O sea, y contagia. eso- Si te estornudan al lado, contagia. Segunda. Sí, y más si no hay... No Sí. no Si tienen- tomás mate, si compartís bombilla, ¿contagia? No necesariamente. Dependiendo, a ver... Ah, Derribando mitos con la buena doctora. pregunta. Voy a decir algo. Gracias, Santi. Gracias. Qué buena pregunta. Sí. Néstor, si el paciente está con síntomas en el momento de tomar mates, sí, claramente. Se supone que es un paciente que no tiene, o sea, sintomático, que no tiene nada. Lo que puede pasar es que, claro, que te estén cursando una infección asintomática, que es muy raro. Sí, a ver, si es un paciente que está bien sano, no pasa nada. No habría Y problema. una persona que, por ejemplo, que esté en un estado medio ahí, que está en el medio, y uno, por ejemplo, viaja en el mismo colectivo, ¿no es cierto? Se sienta en el asiento al lado, cosa por el estilo. Ahí también hay posibilidad de que contagie. Hay O el posibilidad. mismo ambiente, en el mismo ambiente, por ejemplo, de un colectivo, donde hay una persona o dos, o lo que fuere, que tienen también un estado gripal o cosa por el estilo. ¿Eso contagia? Sí, también, por el tema de las secreciones que te decía. Claro. Sí, Es las decir, un secreciones cuadro que gripal, sacan. Bueno. un cuadro gripal, que es lo que preguntábamos de los chicos, ¿no? Yo le preguntaba antes, bueno, hay que evitar ir a la escuela o a algún lugar donde esté lleno de chicos porque se va a contagiar. El cuadro gripal contagia, evidentemente, en todas Claro. sus formas. La responsabilidad es quedarse adentro. Si eso no es posible, salir con un barbijo. Digo, ¿cuál sería la alternativa? Exacto. Hoy, la verdad que hoy lo estoy viendo un montón, y bueno, sobre todo ahí en Capital, y a ver, sobre todo si somos personas de riesgo,
y bueno, ni hablar los personal de salud. Como ahora se está dando este tema de que estos virus respiratorios se contagian a través de las secreciones y son altamente contagiosos, lo que solemos aplicar generalmente, ¿por dónde entran? Por la boca, por la nariz, ¿sí? O también por los ojos, por las secreciones. Entonces, esto lo que hace el barbijo es disminuir francamente el estado del contagio. Si nosotros estamos en el colectivo, y sin ninguna medida de protección, y tocamos, y el otro justo tosió, sí, puede ser que lo llevemos con la mano inclusive, ¿entendés? Y bueno, y que luego nos toquemos la cara y todo. Entonces, eso, digamos, el famoso toqueteo, digamos, que suele ocurrir de un lado a otro, y sí, esto es lo que favorece, claramente, y que no se laven las manos, sí, el tema de que, por ejemplo, si estamos en un lugar cerrado, hay que ventilar, o sea, esto de que estamos muy encerrados en el invierno generalmente suele pasar porque tenemos frío y cerramos todo. No, bueno, hay que ventilar. Capaz también. que a lo mejor en los hospitales cuando uno entra, y más en esta época, deberían decirle a la gente que lo haga con barbijo, proveerle a la gente cuando entra a las guardias de barbijos, ¿no? Porque si no parece... Se ve muchísimo barbijo en las guardias, ¿eh? A mí me llamó la atención. Bueno, pero por decisión de la persona con la que va. Sí. Yo hablo de una especie de obligatoriedad cuando vos entras a una guardia. En algunos sanatorios te dan el barbijo, sí. En algunos sanatorios lo siguen dando al barbijo cuando ingresás. Sí. Más allá de que vayas a una guardia o que vayas a otro tipo de consulta. Sí. Pero decírselos también a la población no está mal para que por sí mismos, cuando salen a la calle, y más cuando están con esto del resfrío que decíamos recién con Lu, o sea, cuando ya se ven que están con secreciones, con tos, y más que vamos a salir a la calle, que estamos bien, pero bueno, ahí salgamos con un barbijo previniéndonos, tanto, yo siempre digo, te cuidás vos, pero también cuidás al resto. O sea, estas enfermedades tanto contagiosas tienen esto del impacto social, ¿no? No es solamente vos, sino también el que tenés al lado. Y entonces, fundamental, el barbijo, sí, que te laves las manos o que se lleven el tema del alcohol, el chiquitito de la mano, se lavan las manos, sí, lo mismo, ventilen ambientes y bueno, y obviamente consulten enseguida ante cualquiera de estos síntomas. Bueno, la paseamos por todos los temas y tuvo respuesta para todo, así que muchas tuvo muy gracias. buenas preguntas también. Muy buenas preguntas y muy buenas respuestas. Muy buenas preguntas. Gracias por estar allí del otro lado en este consultorio. La seguiremos en otra oportunidad. Sí, feliz día del periodista para todos que ahí en piso que